Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y voy a la preparación de la sección Busquemos Perlas Escondidas del 26 de julio al 1 de agosto. Espero que si no tienes alguna idea, pues te quedes en este canal. Aquí te voy a brindar algunas ideas para que puedas comentar de los textos bíblicos que nos toca para esta semana. Y también vamos a responder a la pregunta que también toca en esta semana de nuestra sección Busquemos Perlas Escondidas. Si es la primera vez pues que ves este canal, te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita y así te van a llegar las notificaciones de los videos para que puedas prepararte de antemano. ¿Estamos listos? Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la primera pregunta? La primera pregunta está tomada de Deuteronomio capítulo 21, el versículo 19. Deuteronomio 21, 19. Ahí dice lo siguiente. Su padre y su madre deben agarrarlo, llevarlo ante los ancianos a la puerta de la ciudad. Muy bien, entonces, ¿cuál es la pregunta relacionada con este texto? La pregunta dice ¿por qué estaba el tribunal local en la puerta de la ciudad? La respuesta es porque muchas de las puertas de entrada daban a espacios abiertos que servían de punto de encuentro y centro de actividades comerciales, y cierta información explica que prácticamente todas las transacciones públicas se realizaban en las puertas de la ciudad o cerca de ellas, así que eran lugares por donde transitaba mucha gente, por lo que se podía conseguir testigos para algún trámite, y además al haber muchas personas, los jueces serían más cuidadosos y justos al llevar a cabo un juicio. Y aquí hay un comentario para un niño. Por ejemplo, el niño puede comentar porque era un lugar público por donde pasaba mucha gente y así podían conseguir testigos fácilmente y los jueces serían más justos al sentenciar a alguien. Ahora pasamos entonces a las siguientes perlas y vamos a empezar por Deuteronomio capítulo 19, el versículo 3. Ahí dice, debes dividir en 3 partes el territorio de la tierra que Jehová tu Dios te haya dado en prosperidad y preparar los caminos para que cualquier homicida pueda huir a una de esas ciudades. Entonces lo que aprendemos de Deuteronomio capítulo 19, el versículo 3, nos enseña cuán misericordioso es Jehová. Es por eso que preparó ciudades de refugio para los homicidas involuntarios. En la actualidad seguimos viendo esa gran misericordia. Es por eso que les da muchas oportunidades para volver y ser perdonados a quienes han salido de la congregación, sin importar su pecado, ya que lo que Él quiere es arrepentimiento sincero. Deuteronomio capítulo 19, el versículo 10 dice, de ese modo no se derramará sangre inocente en la tierra que Jehová tu Dios te dará como herencia, y no serás culpable de derramar sangre. Entonces en Deuteronomio capítulo 19, el versículo 10, vemos que Jehová ama la vida y no quiere que se derrame sangre inocente, y nosotros como sus siervos debemos imitar su ejemplo, y una manera es mediante la predicación, ya que así demostramos que valoramos la vida de la gente, y que deseamos que la mayor cantidad de personas alcancen el arrepentimiento. Por lo tanto, prediquemos cada vez más con entusiasmo. Deuteronomio capítulo 19, el versículo 6 dice, si no lo hace, puede que el vengador de la sangre furioso persiga al homicida, lo alcance y lo mate, porque la ciudad estaba muy lejos. Sin embargo, él no merecía morir, pues antes no odiaba a su prójimo. Por eso te mandó reservar 3 ciudades. Entonces en Deuteronomio capítulo 19, el versículo 6, pues la parte final nos hace meditar en algo muy interesante, y es que el llegar a odiar a alguien para Jehová es tan grave como si cometiéramos homicidio, ya que quien
cometía un homicidio involuntario, le daban una oportunidad, pero a alguien que lo hacía con odio, no. De esto aprendemos que si queremos seguir contando con la aprobación de Jehová, pues debemos resolver cualquier sentimiento negativo que tengamos hacia Él. Deuteronomio capítulo 19, el versículo 8 y 9 dice: Si Jehová tu Dios agranda tu territorio como les juró a tus antepasados y te da toda la tierra que prometió darles a tus antepasados, con la condición de que obedezcas fielmente este mandamiento que te estoy dando hoy de amar a Jehová tu Dios y andar siempre en sus caminos, entonces tendrás que añadir otras 3 ciudades a estas 3. Deuteronomio capítulo 19, versículo 8 y 9. La lección es que, al igual que en el pasado, hoy Jehová nos ha hecho muchas promesas a sus siervos, pero si queremos recibir esas bendiciones, pues debemos cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo el obedecer fielmente los principios de Jehová, lo que implica aplicarnos en nuestra vida y andar de acuerdo con ellos, y sobre todo amar de corazón a Jehová. El otro texto es Deuteronomio capítulo 19, el versículo 18. Ahí dice: ustedes deben hacerle a él lo que habían tramado hacerle a su hermano, y tienen que quitarlo de en medio de ti lo que es malo. Entonces, en Deuteronomio capítulo 19, el versículo 18, muestra lo grave que es llegar a calumniar a alguien, ya que no solo estaríamos dañando la reputación de esa persona, sino también poniendo en juego nuestra propia vida, ya que de esto sale un pecado muy grave. Deuteronomio capítulo 19, el capítulo 20, el versículo 5 al 8. Ahí dice: los oficiales también deben decir al pueblo: alguno ha construido una casa nueva y no la ha estrenado, que vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y no la estrene. O alguno ha plantado una viña y todavía no ha disfrutado de su fruto, que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y otro disfrute de su fruto. O alguno se ha comprometido con una mujer y todavía no se ha casado con ella, que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y otro se case con ella. Los oficiales también deben preguntar al pueblo: ¿hay alguien que tenga miedo o esté desanimado? Que vuelva a casa, para que no haga que sus hermanos se desanimen. Cuando los oficiales terminen de hablar al pueblo, deben nombrar jefes de los ejércitos para que dirijan al pueblo. Ahora, en Deuteronomio capítulo 20, el versículo 5 al 8, la lección puede ser la siguiente. En Deuteronomio 28, 5 al 8 dicen que estaban exentos del servicio militar los hombres que hayan terminado de edificar una casa que la habían estrenado, o en este caso los que habían plantado una viña y no habían tomado de su fruto. También algún recién casado estaba exento por 1 año. Así se le concedía tiempo para ofrecer o tener un heredero y conocerlo. Por lo que todo esto nos enseña que Jehová se interesa sinceramente en nuestras circunstancias personales y que además es un Dios muy considerado. Deuteronomio capítulo 19, el versículo 20 dice: los que queden se enterarán y tendrán miedo, y ellos no volverán a hacer algo tan malo como esto en medio de ti. La lección que podemos sacar de Deuteronomio 19:20 nos enseña que la disciplina que da Jehová en la congregación es una muestra de amor por todos, no solo por el pecador, ya que al ver las consecuencias que traen a muchos sus malas decisiones, nosotros aprendemos a no seguir por ese camino y así nos evitaremos, sin duda, muchas angustias y problemas.
Deuteronomio capítulo 20, el versículo 1 dice: si vas a la guerra a luchar contra tus enemigos y ves que sus caballos, sus carros y sus tropas no son más numerosos que los tuyos, no les tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que te sacó de la tierra de Egipto y está contigo. Deuteronomio capítulo 20, el versículo 1 nos da mucho ánimo, ya que muchas de las veces los siervos de Dios nos enfrentamos a oposición o persecución, y a pesar de que nuestros enemigos parezcan muy poderosos, que nosotros no debemos tener miedo o rendirnos, porque quien está de nuestro lado y nos protege es Jehová. Deuteronomio capítulo 20, versículos 17 y 18 muestra que Jehová Dios mandó a Israel que diera por entero a la destrucción a los cananeos, a fin de que no se contaminaran con la religión falsa. Hoy vivimos rodeados de personas que no sirven a Jehová, por lo que debemos evitar en la medida de lo posible relacionarnos con ellas, de lo que debemos con ellos, ya que podríamos terminar contaminando nuestra espiritualidad. Deuteronomio entonces capítulo 21, el versículo. El texto dice: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece ni a su padre ni a su madre, y ellos han tratado de corregirlo, pero él no quiere escucharlo, su padre o su madre deben agarrarlo y llevarlo ante los ancianos a la puerta de la ciudad. Y decirle a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es terco y rebelde y no quiere obedecernos, es un glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad deben apedrearlo hasta que muera. Así tienen que quitar de en medio de ti lo que es malo, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Entonces la lección que sacamos es que en este relato pues nos enseña que cuando alguien tiene algún hijo que le ha cometido un pecado, no deben cubrirlo con el hecho de ser su hijo, sino que deben ponerlo en primer lugar su relación con Jehová, y por el mismo bienestar espiritual de su hijo deben hablar con los ancianos para que les brinden ayuda que necesiten. Muy bien, estas son todas las perlas que he podido sacar. Espero que algunas de estas perlas te puedan para ayudar en los comentarios en tu congregación. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima.